son Rosana y Aris y nos hablarán de su proyecto sobre arte sonoro y performático que harán aquí en el Estru. Teníamos una compañera que estuvo aquí de residente el año pasado y entonces le comentamos el proyecto que tenía y nos dijo que nos presentáramos, que seguramente podríamos llevarlo a cabo aquí porque tenían buenas instalaciones y demás y los materiales y herramientas que nosotros necesitaríamos para seguir con el proyecto. Así que nos presentamos en la convocatoria con el proyecto y nos eligieron. El problema de la educación del arte y de la cultura. O sea, todas esas ecuaciones que aparecen en el proyecto salió desde esta iniciativa hablar con ellos sobre cuál sería el coste de esos tres conceptos. Entonces, por ahí, en vez de hablar, hemos usado simplemente ecuaciones. Todo lo hablado lo hemos traducido en ecuaciones y por eso salieron todas estas ecuaciones. o sea, simplificándolo mucho, hemos cogido estos tres conceptos y los hemos unido para... Estos tres conceptos, para empezar, esos tres conceptos, era una ecuación. Y desde allí hablando, se han producido todas las demás, un listado de ecuaciones. Y con estas ahora nosotros estamos trabajando. ¿Me podrías decir por qué empleáis las matemáticas y el lenguaje oral como una sola cosa? Vale, empezando por una ecuación simple y normal que tiene dos partes. Para nosotros y para la matemática en general, la parte derecha con la parte izquierda de la ecuación significa que son iguales, son dos cantidades iguales. Nuestras ecuaciones, y normalmente cualquiera, tiene otras palabras a un lado y otras visualmente, y en conceptos son diferentes las dos partes. Entonces nosotros con el lenguaje oral hemos querido igualarlas con la duración del lenguaje. Entonces estamos jugando con que las palabras son diferentes de lo que decimos, pero decirlas uno encima del otro con la misma duración. Entonces cogemos los conceptos matemáticos de la igualdad, implicarlos en el lenguaje oral. Y así hacer un juego entre nosotros con las duraciones de ciertas palabras, ¿no? Si tenemos que decir, por ejemplo, cultura menos arte. Bueno, muchas gracias por la entrevista y espero que el proyecto vaya muy lejos porque es muy interesante, la verdad. Gracias y... Gracias a vosotros.